Te lo tenemos más práctico. Gracias. Quiero hablar vamos a empezar con Génesis. Vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Génesis capítulo 1. No sé si han escuchado, por ejemplo, en el verso 27, cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Se menciona la palabra hacer. Ya después en el verso 28 se dice, y creó al hombre, sí, a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Primero hizo, luego creó. Ya en el capítulo 2, el verso 7, y formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue un ser viviente. Fíjense bien. Hacer, crear, formar y soplo. ¿Sí? Hay cuatro cosas. Entonces, desde el principio, cuando hacer tiene que ver con el plan, ¿sí? Dice Pablo, no sé si ustedes lo han visto en la escritura, decía yo como perito arquitecto puse el fundamento. Lo que hacen los apóstoles, o lo que hizo como apóstol Pablo, puso fundamento. Fundamento es un cimiento, por ejemplo, esta construcción tiene un cimiento donde se edifica hacia arriba. ¿Sí? Entonces, la palabra rudimento significa fundamentos. Son cosas básicas, primarias. Entonces, se menciona desde un principio que cuando creó al hombre, tiene que ver con los espíritus. Cuando formó al hombre, se le da un cuerpo y pone ese espíritu en el cuerpo, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Como un arquitecto, primero necesita el plano arquitectónico de esta edificación para empezar a construir. No se construye a la marcha. Vamos a poner el cimiento y ya se nos va a ir ocurriendo en el camino y vamos haciendo los planos. No. Primero es la idea del plano. Sí. ¿Cómo ven? Entonces, ahí en el capítulo 2 de Génesis se menciona por primera vez, la palabra bendición. Y los bendijo Dios. Es la primera vez. ¿Ok? Si saben qué significa la palabra bendición. Es una palabra compuesta de bien, decir. Veamos en la célula cuál es el valor de la palabra bueno o bien en la escritura. A ver, ¿ustedes saben cuál es el valor de la palabra bien o bueno en la escritura? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿no? Dice, toda buena dádiva, todo lo que Dios da, dádiva es un don, un dar, desciende de arriba. ¿Cómo ven? Todo lo que Dios da, todo lo que Dios hace una operación que desciende de arriba. Sí. Entonces, si nos va a dar entendimiento en la escritura, es algo que desciende de arriba. ¿Ok? Entonces, los creó, varón y hembra los creó, no fuimos creados solos, sino acompañados, como ven. Entonces, ya en el verso 28 le dice, y los bendijo Dios. Entonces, ¿entendemos ese concepto o ese valor? Bendecir significa bien decir. Los capacitó, les dio la sabiduría y el entendimiento y todo lo que necesitaban para poder después decir y fructificar y multiplicados. Por eso nos bendijo, para que primeramente fructifique y después de él se multiplique. ¿Ok? Ya en el capítulo 2 de Génesis se menciona a Adán, cómo él empieza a hacer un trabajo de labrar el huerto, ya saben que lo pone en el Edén. Sí, son estudiosos de la Biblia, ¿no? Sí la leen. Sí, más o menos, no estoy hablando en chino.
Entonces, pone al hombre en el huerto del Edén, ¿sí? Y le da instrucciones, le da mandamientos. De todos los árboles del huerto puedes comer. Del árbol de la vida que está en medio del huerto puedes comer. Nada más que fue una instrucción del árbol del bien y de la ciencia del bien y el mal. No vas a comer. Le dio instrucciones. Vamos a ver. Entonces, ¿ustedes creen que eran arbolitos y todo bien bonito, un huerto? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yes. El caso es que Isaías 61:3 dice, por medio, la voz de Dios por medio de un profeta Isaías, dice que seremos llamados árboles de justicia. ¿Ok? Árboles de justicia. Justicia, ¿y saben qué significa la justicia? Salmo 119, 172. Dice que todos los mandamientos, sí, son justicia. Por ejemplo, no sé si alguien estudia leyes aquí, hay un abogado por aquí. Entonces, para que un abogado pueda hacer justicia, ¿qué necesita? Es conocer la Constitución, ¿no? Las leyes, ¿sí? Todo lo que es injusto. Hey, esto es injusto, esto no va conforme a la ley, conforme al artículo. Puede hacer justicia un abogado, puede hacer justicia un juez, puede hacer justicia un licenciado que sabe leyes, ¿no? Si yo no tengo conocimiento, yo no puedo hacer justicia. ¿Sí? De lo que es legal, primeramente en el cielo y luego aquí en la tierra. ¿Ok? Les dio instrucciones. El caso es que más adelante le presenta a la mujer. Leo estamos en el capítulo 2 de Génesis, verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Haz de cuenta que iniciamos el capítulo 2 y Dios procesa a un hombre llamado Adán. Sí, el caso es que lo lleva a ser un varón. Si entendemos la diferencia entre un hombre común y corriente y un varón es alguien que adquiere una elevación en la escritura. Como el famoso Salmo, ¿sí? Bienaventurado el varón, ¿sí? Que no se consigue escarnecedores. Sí se sabe ese Salmo, ¿no? Ya más adelante, no sé si el verso 4, cuando dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, sí, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace va a prosperar. Porque esa raíz como árbol tiene acceso al agua continua de un río. Si sabemos qué significa un río en la Biblia o las aguas, sí, la revelación. Vamos a buscar ese verso para que no vean que es choro mío, ¿no? Viene en la Biblia. Mm. Tantito, permítanme. Dice Deuteronomio 32:2. Si pueden leerlo ustedes también, estar ahí. Vamos a Deuteronomio 32:2. Se los leo. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. ¿Sí? También Isaías 55, verso 10 y 11, dice, como desciende la lluvia de los cielos y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Ok? En la escritura hay valores, hay significados.
Nosotros, por ejemplo, tenemos la Real Academia Española y tenemos nuestros significados, ¿ok? La Biblia también tiene sus significados. Entonces, el agua y la lluvia que desciende arriba es un parabolismo, ¿no? Significa que es revelación, ¿ok? Entonces, en el capítulo 2 se bendice al hombre, ¿sí? Se le da una elevación, trae a la ayuda idónea y dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Ya en ese punto era un varón, pero la mujer no. Dice, será llamada varona. ¿En qué tiempo está conjugado? Futuro. No era una varona. Entonces, a través de la enseñanza del varón, iba a enseñar a la mujer, ¿no? Iba a ser llamada varona a tiempo futuro. ¿Ok? Cosas muy bonitas, ¿no? El hombre labra el huerto, de hecho pone a los animalitos para que darles nombre, tiene una profundidad. El caso es que hay una obra que Dios quiere hacer, ¿no? Hay un trabajo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Si nos quiere dar su bendición, nos quiere dar su revelación, su entendimiento. Empieza el capítulo 3 y fíjense cómo empieza. Capítulo 3 ahí está escrito, dice, pero, esa palabrita pero. Hay versos en la Biblia que se suenan muy rimbombantes, ¿no? Se menciona a Cristo, se menciona al Hijo, el Padre, las operaciones, el poder, pero de repente aparece una palabrita es, o aparece en Cristo. Sí, el caso es que esta palabrita tiene un gran significado, sí, o le tenemos que poner mucha atención, pero indica contraposición, algo que se opone en contra de lo que hemos hablado anteriormente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, ¿sí? Que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Se cuenta que viene este ser, es una serpiente, es un ser espiritual, ¿ok? Entonces le dice, le cambia la pichada, porque dice Dios que no puedes comer de todo árbol del huerto. Dice el 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Si anteriormente se le había dicho al varón que del fruto del árbol que estaba en medio podía comer y de todos los demás, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero cómo la mujer cambia las cosas. ¿Por qué? Porque todavía no era una varona. ¿Sí? Se le da instrucciones al hombre y a la mujer. Nada más que en ese proceso pasa una división entre la mujer y el varón. Y ya la serpiente habla. ¿Ok? Fíjense cómo dice en el capítulo 3, verso 11. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé? No comiences. Número 11 en la Biblia, por eso hay un libro que se llama Números. Toda la Biblia nos enseña los números, los significados de los nombres, las regiones, los significados de las regiones. Todo, absolutamente todo nos enseña la Biblia. Entonces, por eso hay un libro llamado Números. El número 11 significa permanencia o permanecer. 11 veces se menciona en el capítulo 15 de Juan, permanecer, permanecer. Si ustedes las cuentan, 11 veces. Entonces aquí dice, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido el árbol del que yo te mandé, no comiences. No permanecer. Sí, no vino a permanecer. Iba a ser llamada varona, pero no van a permanecer. Y no se preocupen, mayormente hay mujeres aquí, ¿no? En el parabolismo, la mujer significa la iglesia. Vamos a profundizar, ¿ok? Se está refiriendo a la iglesia. Nos vamos a echar un clavadito, un poquito más, ¿vale? Sí, sí saben que la mujer es la iglesia en la escritura. ¿Por quién Dios va a venir? Por una iglesia que se vista como una novia, ¿no? Vestiduras, que se limpie, porque va a contraer nupcias en el cielo, las bodas del Cordero, ¿con quién lo va a hacer?
o una mujer. La mujer es la iglesia. ¿Ok? Sí, entonces, en general, ¿cómo fue dividida la iglesia de Dios o de Cristo? Sí. Para eso, no le hago caso así. Estamos hablando, fíjense, qué loco, ¿no? La mujer escuchó otra voz que no era la voz de Dios. Por eso dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué comiste el árbol que te dije que no comiste? ¿Quién te enseñó? Hay otros enseñadores. Deuteronomio, déjenme checar el verso. ¿No se acuerdan, chicas? Deuteronomio, el que habla de la voz que desciende del cielo. ¿Sí lo notaron? ¿Eh? ¿Es el 32.2 que leíste? Parece, sí. 28:12. Ahorita lo checo. Deuteronomio 4:36. Dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Desde los cielos la voz desciende. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para. Cuando ustedes vean para, es el propósito. Para enseñarte. La voz de Dios siempre nos quiere enseñar. Pero aquí aparece otra voz que no es la de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y por qué comiste el árbol de la ciencia del bien? Habían dos árboles. Esos árboles son seres, ¿no? Pero también vamos a dejarlo así, son conocimientos o acceso a un conocimiento. El hombre accesó a un conocimiento que no le correspondía por el momento necesario. Se les dio instrucciones, pero desobedeció y se enfocó en otro conocimiento. ¿Ok? Por eso dice, ¿quién te enseñó? ¿Vale? Entonces, ya comen del fruto, ¿sí? Y dice el verso 13 de Génesis capítulo 3. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Fíjese cómo dice el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿No han escuchado esa cancioncilla que dice, machacale la cabeza? ¿No se acuerdan? Es muy famosilla, ¿no? Pero nosotros como iglesias, pues tenemos que machacar la cabeza, ¿no? Porque desde el principio, ¿cómo es derribado el enemigo? La cabeza. ¿Ok? Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente. ¿Sí? Entonces hay una enemistad entre el enemigo y la mujer. Al hombre no se le dice eso. Entonces estamos entendiendo el parabolismo. La mujer se refiere a la iglesia, porque al hombre no se le dice lo mismo. Dios no hace excepción de personas. Entonces en el parabolismo, en la profundidad que estamos tomando, la mujer es la iglesia. ¿Qué es lo que dividió desde un principio la iglesia de Dios? Según esta... El engaño. Es engañada primero y eso la lleva a pecar. ¿Sí? Fíjense. Primera Timoteo 2:14. Vamos para allá. Se la pusieron a la altura yo ni equipo. Lo voy a bajar un poquito. ¿Alguien lo puede leer fuerte? A ver, si se anima. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Sí. Vamos a traducirlo. La mujer, iglesia, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Saben qué es transgresión en la Biblia? Es desobedecer la voz directamente de Dios. Es rebelión también. Sí. Se peca contra Dios cuando desobedecemos la voz.
se peca contra el prójimo, ¿sí? Se hace un pecado en contra de mi prójimo, se peca contra Dios. Hay iniquidades también, si saben que es una iniquidad, es algo ancestral. ¿Ok? Mucha gente me dice, bueno, pues yo qué tengo que ver si el pasado ya quedó atrás, ¿yo qué? Si puede leer Romanos 1:20. Fuerte, Romanos 1:20. ¿Alguien ahí? A ver. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, ¿no? Las cosas creadas por Dios nos ayudan a entender cómo opera Dios. Sí. Dice, de modo que no tienen excusa, no tenemos excusa para no saber que hay un Dios. Vean, su creación es perfección, en todos los sentidos. El órgano más complejo del universo, ¿saben qué es? No es un hoyo negro, no está en el espacio, está en nuestra cabecita, es el cerebro. Es una maravilla, hasta este tiempo no alcanzan a entender o no comprenden en su totalidad cómo funciona el cerebro. Si tiene una autonomía, una interconexión, es una maravilla, el cuerpo humano es una maravilla. Entonces no hay excusa para decir que Dios no existe. Claro que existe, hay que ver la creación. Los árboles, los ecosistemas, sí, todo tiene un propósito, absolutamente todo. Mis cejas, cuando sudo, pues no llega a mi ojo, ¿no? Todo tiene un propósito, todo. Entonces no hay excusa. Entonces en la Biblia se mencionan tipos de pecado. ¿Cuál? El pecado original fue la rebelión. De ese pecado se originaron los demás. ¿Quién quiere sanar aquí? ¿Quién quiere ser restaurado? ¿Eh? A mí Dios me ha librado de un montón de cosas. Me he dado cuenta, por ejemplo, mis familiares que de repente, súbitamente se les activa una enfermedad hereditaria. Y saben que, pues, el ADN es como una cadenita así, que la pintan en las farmacias o en las películas, ¿no? Pero está toda enmarañada, ¿no? Y tiene eslabones. Y probablemente ese eslabón está mutado. Esas son las enfermedades. Se transmiten generacionalmente. Tenemos hijos y los genes se copian y se transmiten a los hijos. Por eso nosotros tenemos rasgos físicos de nuestros papás, inclusive las personalidades, ¿sí? Y desarrollamos las mismas enfermedades. Por eso los doctores van, ¿sí?, al registro y ven tu línea ancestral, tus papás de que han padecido, si tienen tendencia al cáncer, a cierto tipo de enfermedades, etc. Entonces, en el ADN probablemente tengamos un gen mutado que se copió, pero hay un recubrimiento proteico. De repente, esa proteína se abre y se expresa ese gen y se manifiesta esa enfermedad. ¿Sí? Por eso me dicen, pues que yo ¿qué tengo que ver? Fíjense cómo dice Lamentaciones 5:7, creo que es. Cinco, siete. Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Pues Dios, qué injusto, yo qué tengo que ver con lo que hicieron mis papás. ¿Ok? Eso es hablando espiritualmente. Pero todo lo que yo hago aquí naturalmente va a tener consecuencias en mis generaciones. Yo les mencioné Romanos 1:20, ¿sí? Hay una naturalidad, hay un orden. Toda decisión que yo tomo ahorita no me va a afectar a mí nomás, va a afectar a mis generaciones y los que están a mi alrededor. Entonces, yo no me cuido, yo hago desvaríos toda mi vida y eso lo transmito a mis hijos. Me enfermo, como mucho azúcar, el páncreas a tope, se da insulina, resistencia a la insulina, etc. Y mis
hijos probablemente, o los hijos de mis hijos van a tener la tendencia a desarrollar diabetes temprano. Yo tengo sobrinos así, tienen diabetes a temprana edad. ¿Qué culpa tenían ellos? Si nacieron, pero de repente se les manifiesta de su temprana edad. ¿Cuál es la consecuencia? Viene atrás de sus padres. ¿Sí me está dando a entender? Entonces, en lo espiritual también es así. Vamos a 2 Corintios 11:3. ¿Alguien lo puede leer? ¿Ves? Hasta detrás de ti ya. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí. La serpiente con su astucia engañó a Eva. La vamos a traducir. La serpiente con su astucia engañó a la iglesia desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sus sentidos se extraviaron. No han leído en la Biblia que dice, el que tenga oídos para oír, oiga, no se refiere a estos oídos. Hay hombres que tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios. Los profetas tenían esa capacidad. Agarró hombres comunes y corrientes y los elevó para que pudiesen escuchar. Nosotros tenemos sentidos espirituales. Sí, hay ojos y hay oídos. Sí, Dios los creó. Cuando nosotros estamos en el vientre, el primer sentido que se desarrolla en el feto, ¿cuál es? El oído. Por eso nos dice, enseñen desde el vientre, lean la Biblia a los niños. Sí. Entonces, hay gente que escucha la voz, estando despierto, de repente, ¡fum! Bueno, hay gente que empieza a tener destellos de la voz. Es gradual, dependiendo del entendimiento que ellos tengan, ¿no? Y que lo que le vayan bajando la carne también. Sí, eso es o sea, así se maneja. Entonces, desde el principio, ¿cómo fue separada de Dios? El engaño. ¿Por qué? Porque la mujer accesó a otro conocimiento que no le correspondía. Sí. ¿Ok? Fíjense cómo dice Mateo, verso 15, perdón, capítulo 15, verso 9. Voy para allá. Los veo. ¿Me puede corregir, no? Si voy muy rápido, no sé. Amigo, va muy rápido, bájale con toda confianza, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. En vano. Todo lo vano nos va a repercutir en la eternidad. Todo lo vano está aquí. Sí, no tiene ningún, pues, sentido eterno, pues, es en vano. Pues. Y aquí dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Contextualmente está hablando con los discípulos. Llegan unos fariseos, ¿sí? Unos escribas y fariseos, y le recitan un mandamiento de hombre. Hey, ahí están tus discípulos comiendo con manos inmundas, no se las han lavado, porque ellos llegaban y arrancaban las espigas de comida. Sí, pero un mandamiento de hombres les está explicando a Jesús, a sus discípulos. ¿Cuál era ese mandamiento? Lavarse las manos 7 veces. Sí, como ven. Y es cuando recita el famoso verso. El verso 17 dice, no, perdón, el 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina. Sí. Entonces,
Escribas y fariseos era un pueblo que, perdón, eran unas personajes que contaminaban con sus mandamientos al pueblo de Dios. Sí. Tenían un vasto entendimiento de la escritura, pero no la entendían. La manipulaban y la interpretaban con razonamiento humano, siendo que la misma escritura nos enseña que yo para poder entender la Biblia, sí, tengo que escuchar la voz de Él. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? No es cuestión mía. Entonces hay dos contrastes muy marcados en la escritura. Pedro era un pescador, Pablo era un erudito, era un políglota, hablaba varios idiomas. Pablo es el mejor, mi personaje favorito. Y Pedro era un pescador. ¿Qué desarrollo intelectual pudo haber tenido un pescador en ese tiempo? No tenía acceso, pues, a las escuelas. Sí, como judío, pues, tenía cierto entendimiento de la escritura, ¿no? Entonces, Pedro no era tan intelectual como Pablo, pero llegaron a ser uno, llegaron a ser apóstoles. No tiene nada que ver, exacto, les enseñó el mismo espíritu. No tiene nada que ver el intelecto. Por eso Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Mi desarrollo intelectual no me va a alcanzar para entender esto. Puedo entender el contexto, lo literal de la escritura, pero el entendimiento que Dios da es espiritual. ¿Qué es lo que hace entender? Mi espíritu. Pero mi espíritu se tiene que avivar primero. Espíritu Santo. Exacto. A nuestro espíritu, no a mi cabeza. Mi espíritu va a llegar a mi espíritu y ¡pum! Yo lo voy a interpretar, lo voy a manejar en mi cabeza y lo voy a ver. ¿Todo bien? Muy bien, amigo, gracias. Entonces, desde un principio lo que separó a la iglesia de Dios fue el engaño, pero con otro conocimiento que no era la sabiduría de Dios por el momento. ¿Ok? Eso causó división y eso llevó a pecar a la iglesia. Rebelión, el pecado original, que originó los demás pecados. ¿Sí? Fíjense cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. ¿Alguien lo puede leer? A ver, fuerte. Controlado temporal. Hasta alcanzar todas las metas de este mundo. A fin de conocer los padres que están escondidos todos los sectores de la sabiduría y del conocimiento. ¿Escucharon? Ok. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar. El conocimiento se tiene que alcanzar, ¿no? Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Se menciona la palabra Cristo. Cristo era el espíritu que operaba o estaba dentro del vaso llamado Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría, dice. El conocimiento, ¿dónde están escondidos? En Cristo. Pero Cristo simboliza el espíritu. Por eso mencionó aquí nuestro amigo, da testimonio en nuestro espíritu. Job 32:8 hace entender a nuestro espíritu. ¿Sí? Si han leído Gálatas 5:14 creo que es, o el 17, no recuerdo, dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mi intelecto, mi razonamiento y todo lo que he adquirido, ¿sí? Probablemente me esté estorbando para entender a Dios. Tenemos una idea de lo que es Dios. Sí.
Si ustedes, por ejemplo, en la India tienen creencias bien radicales, extremas. Ellos agarran leche, orina de vaca y excremento y la muelen y se la comen. Eso es algo sagrado, eso es algo divino para ellos. Pero si llega alguien y les dice, hey, eso que estás haciendo está mal, te vas a enfermar, le va a pegar en la cabeza bien duro, porque razona. Eso ya está instaurado desde la infancia en la persona de la India. Y va a ser muy duro para él. A mí me dijeron que esto era deidad, que esto era divino. ¿Por qué me dices que no es? ¿Sí? Estamos en este contexto de Colosenses capítulo 2, que toda la sabiduría está escondida en Cristo, en el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Estamos en ese contexto. ¿Estamos bien? Porque los contextos nos enseñan. Ya en el verso 8, fíjense cómo dice. Se los leo. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se fijan en el contexto? Habla de misterios, de conocimiento, de sabiduría, que está escondido, y más adelante les dice, mirad que nadie nos engañe. Como diciendo, la sabiduría de Dios se busca, está escondida, viene de arriba, no te engaña. ¿Cuáles son los medios que usa el enemigo para engañar? Filosofías y huecas sutilezas. ¿Saben qué significa la palabra filosofía? Amor por la sabiduría. Los de Corinto pues eran superintelectuales. ¿Sí? De ahí sale la meca del conocimiento humano, salen todos los filósofos. Como dice el maestro de Luis, ahí sale Platón, el Cucharón, el Tenedorcón, todos esos filósofos. Todos esos salen de ahí. Es la meca de la filosofía. ¿Sí? Pero de entre todas las iglesias que los apóstoles iban, era una de las menos elevadas porque les estorbaba mucho el razonamiento. Las iglesias más elevadas eran Éfeso, Colosas. ¿Sí? Entonces, aquí dice filosofías y huecas sutilezas. El enemigo, una de las estrategias que usa y la astucia que usa, es la sutileza. Sutilmente se va metiendo. ¿Sí? Hay un montón de jóvenes que vienen en el engaño literal, usan terminología, tienen ideas súper erradas, son antibiológicas, ¿sí? Antiobjetivas, pero así es esta generación. Es muy difícil hablar a los jóvenes, a la congregación, porque escuchan un montón de cosas. Las redes, los medios, los bombardean de información que es un engaño y se la creen. ¿Sí? ¿Se la creen? ¿Cómo ven? Entonces te dice, mira, es un mandamiento, es tan imperativo. Conoce. El ojo tiene que ver con el conocimiento, la vista, y el oído con el entendimiento, ¿no? Entonces, por el medio son las filosofías y las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Saben qué es una tradición? Es un conocimiento que se transmite generacionalmente. ¿Sí? Esas son las tradiciones, un conocimiento transmitido. Pero de ahí es una herramienta que el enemigo usa. No todo lo que se nos dijo es verdad. Yo tengo la responsabilidad de cerciorarme que todo lo que se me dijo es verdad, o es válido, o es objetivo. Si llega una información a mi cabeza, yo no tengo que creer. Tengo que hacer el trabajo mental para saber si eso es veraz. ¿Sí o no? Coca-Cola no es magia, ¿sí o no? Te ponen en un entorno familiar bien bonito, todos hablando cura y la Coca-Cola, magia de verdad. Y ahí no tú sabes. Es mágico, un momento de Coca-Cola. ¿Cómo ven? Nos creemos todo. ¿Sí? Llega alguien y te dice algo de cierta persona, te la crees. Y hay un proverbio que dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Yo primero tengo que ver si esa persona, pues bueno, ¿de quién viene esa palabra? ¿De quién viene esa versión? Salomón era un rey sabio y hay una parábola que hay dos rameras y ponen las dos sus versiones. Un hombre sabio escucha las dos versiones.
Un hombre sabio analiza lo que está escuchando. ¿Ok? Fíjense cómo dice Proverbios 25:2. Usted, hey, me dice cuándo le corten o por qué. Pero disculpen. Proverbios 25. 10, 15 minutos. Se lo leo. Proverbios 25:2 dice: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Yo a veces, o nosotros tomamos las versiones más antiguas, por ejemplo, la Reina Valera 1602. En esa versión dice, honra del rey es encubrir la palabra. Sí, digo, pero gloria de Dios es encubrir la palabra, dice. Pero honra del rey es escudriñar la palabra. Es en la versión antigua. Dios lo dispuso así. Dios dispuso los misterios, la sabiduría, el conocimiento de Dios, lo encubrió para que nosotros lo busquemos. Lo dice el libro de Proverbios. ¿Estamos de acuerdo? Está escrito. Dice, fíjense cómo dice el 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. No es una pregunta. Les está diciendo la misma Biblia, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. El hombre no investiga. El hombre investiga lo que le gusta, lo que le llama la atención. Por eso Dios hace algo. Pone el hambre. ¿Sí? Eso lo dice un profeta llamado Amós. Van a llegar tiempos en que el hombre va a tener hambre, no de pan, sino de oír la palabra que viene de arriba o la revelación. Todo el mundo tiene acceso a la escritura. Es el libro más vendido de todo el planeta. ¿Sí saben? Es el que más se imprime. Me acuerdo cuando estaba chavo, fuimos a enseñar a la cárcel y los que estaban dentro sabían más que yo. Sí, Diego, eso que me dices están y nosotros ahí bien agüitados porque los que le hablábamos sabían más que nosotros. Todos alcoholizados, todos drogados ahí. ¿Cómo la ven? Porque no se trata de intelecto o información, se trata de algo espiritual. 1 Corintios, capítulo 8, ustedes lo pueden investigar, anótenlo ahí, sí. Les dice, hey, vano es el conocimiento, les dice, pero el amor edifica. Les está diciendo los de Corinto, sí. Bueno, como eran muy intelectuales, tenían la capacidad de absorber las escrituras así, pero se llenaban de escritura y no se llenaban de amor. Dice, vano es el conocimiento, creo que lo dice el verso 3, pero el amor edifica. ¿Qué es el amor? Ah, sí. ¿Y qué dice el 3? ¿Y el 2? Si alguno se imagina, razonamiento, que sabe algo, aún no sabe cómo debe de saberlo. ¿Sí? No es cuestión de que yo me sepa la escritura, es cuestión de que yo ame a Dios. ¿Sí? 1 Juan 5:3, y este es el amor a Dios, que guarde tus mandamientos. Las cosas primarias, perdona. Recuerdo que mi hermano, ay, que Dios me está hablando y me dice, aquí veo que tengo que perdonar. Y yo veía el verso y no tenía nada que ver con el perdón, pero ya la voz le decía, es que en su corazón, perdona. Ponte en paz con lo que te rodea. Pero nada tenía que ver con el perdón. Estaba operando el destello en la voz. ¿Sí? Entonces quedamos que no se escudriñan tres cosas: la altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes.
Falta una cuarta, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a ver estos tres. Altura de los cielos. ¿Recuerda el capítulo, segunda carta de los Corintios, verso 12, versículo 2? Dice, conozco un hombre, dice Pablo. En la humildad de Pablo está hablando de sí mismo. Sí, pero él era un humilde. Dice, conozco un hombre, no sé si fuera el cuerpo o dentro. Ascendió, ¿sí? ¿A dónde? Al tercer cielo, altura de los cielos. Y en el verso 4 se le menciona, sí, conozco a ese hombre, fue al paraíso, fue arrebatado hasta el paraíso. Y le fueron dadas palabras inefables, ¿sí? Que no le es permitido al hombre expresar. En la versión antigua dice, al hombre decir. Hay palabras que están arriba, o hay revelación que el hombre no las puede enseñar. Por eso yo tengo que ser un varón. Yo me tengo que convertir en un varón. Porque Dios interactúa con, que ahorita lo mencionó aquí el Señor, con el espíritu, no con la carne. Sí. Dios es espíritu. Cuando estemos ahí en la eternidad, ¿qué es lo que se va a ir? El espíritu. Esto se va a ir a la tierra, se lo va a comer en los años. Entonces Dios es espíritu, Dios quiere que seamos espirituales. Un ser espiritual no tiene nada que ver con la religiosidad, creen que flota por los cielos y se viste de tal manera y actúa de tal manera y no tiene interacción con los hombres. Jesús se llenaba de publicanos y pecadores. No, soy espiritual, sé que no vas a contaminar. Claro que hay, de repente Dios instruye, ¿no? No te metas a cierta región. Sí. Pero un hombre espiritual obedece. Ese es un hombre espiritual. Obedece la voz. Puede ser un tipo lleno de tatuajes, puede ser un tipo que no se imaginan que puede ser espiritual, pero escucha la voz y lo obedece. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos instaurados desde un principio. ¿Cómo tiene que ser un hombre o un siervo de Dios o un hombre espiritual? Porque lo vemos, ¿sí? Fíjense cómo dice Isaías capítulo 11, verso 4. Está hablando contextualmente la profecía de Jesús, ¿sí? Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del linaje de David, Isaí padre de David, de ahí va a descender pues el escogido, ¿no? De Jesús. ¿Ok? Ya en el verso 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con su espíritu de sus labios matará el impío. Verso 3. Sí, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Dice. ¿Cómo se juzga sin esto y sin esto? Hablando naturalmente. ¿Cómo juzgaba Jesús? Veía el corazón, discernía las intenciones, no veía lo externo, no se dejaba guiar por lo que escuchaban sus oídos ni por lo que veían sus ojos. Los fariseos y los escribas sí. ¿Saben qué significa fariseo? Separatista, divide a las personas, divide al pueblo. Sí. ¿Ok? Entonces, no se investigan. Primeramente se menciona la profundidad de la tierra. ¿Saben qué es la tierra? Nosotros. Y luego se menciona corazón de los reyes, espíritu. ¿Se fijan el orden? Primero hay que ver qué es lo que me estorba para poder entender a Dios. Por eso decía, sí, se los decía a sus discípulos, Mateo capítulo 15, verso 14. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los discípulos estaban con Jesús y eventualmente Él les iba a quitar cosas que les estorbaban. Si no lo plantó su Padre Celestial, el que envía las cosas buenas de arriba, ¿quién plantó o sembró? El enemigo. Entonces eventualmente los iba limpiando
Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Los iba limpiando con la sabiduría, iba quitando razonamiento y conocimiento humano que nos estorba, que probablemente pues muchas de las cosas están erradas, iba dando sabiduría de él. Así nos limpiamos, nos vamos limpiando. ¿Sí? Ya menciona, y el corazón de los reyes, que tiene que ver con el espíritu. No se investiga lo que hay en el espíritu. Dios puso cosas en nuestro espíritu, dones, capacidades, talentos. La sabiduría fue puesta ahí. ¿Sí? Ya para terminar, 1 Corintios 2:9. Dice, creo que ese es lo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Sí, hay cosas que Dios ya preparó de antemano. Amén, amén. Pero ¿para quién? Hay un montón de cosas. Sí. Bendiciones, operaciones de sanidad, dones, talentos. Dios nos quiere potenciar nuestra máxima capacidad. No tiene nada que ver si yo no estudié o no estudié. Si no soy inteligente, soy burrito. Sí. Yo soy gemelo. Yo no iba a nacer. Un fenómeno se llama síndrome de transfusión feto-fetal. No recibí mucho oxígeno en mi cabeza. Sí. Mi hermano nació grande. Sí. Entonces, no tiene nada que ver si yo batallo para entender. Es cuestión de Dios. Si vieran, a veces vamos a un pueblo y llevo un primo que es de otra denominación, se sorprende cuando las personas hablan y entienden los proverbios, porque para llegar a ser sabio tenemos que entender los proverbios. Y empiezan a desglosar los versos, esas personas que ni siquiera estudian una primaria. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace que entienda al Espíritu. Si el Espíritu renueva nuestra mente y así enseñamos. ¿Cómo la ven? Amén. Entonces, ¿qué es el amor? Para terminar, guardar sus mandamientos. Queremos ser enseñados. Hay que guardar los mandamientos. Amén. Quiero hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has mostrado. Tuya es la sabiduría, Señor. Tuyo es el poder. Dice el libro de Proverbios, Señor, que yo la sabiduría habito con la cordura. Mío es el poder. Mío es el poder, dice la sabiduría. Sí. Gracias te damos, Señor, por el entendimiento, Señor, por todo. Sella esta palabra en los corazones, Señor, y que sea tu espíritu recordándoles. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues, gracias a Dios por esta palabra. Vamos a tomarnos un tiempo de convivencia también para desayunar algo. Sí, y en cuanto les avisemos que ya estamos listos para el siguiente tiempo, pues arrancamos, ¿vale? ¿Cómo está? Dígale, Tlacoyito. ¿Qué tal, Robert? Se llama. Yo me llamo Nicolás. Nicolás. ¿Te gustó Jonathan? Jonathan González, de los Mochis y la Enorme. Estamos 2 horas arribita que llegamos. Ahí se quitan. Es una bendición. No, hombre, es un gustazo estar aquí con ustedes. Tenerlos aquí. Gracias. Gracias por la palabra que es. Les voy a dar pequeños testimonios. Aún
Entendemos que decía hasta ahorita.